septiembre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Sobeida Gudiño, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos. La exclusión del bloque Ixpingo de la Declaratoria de Interés Nacional para la Explotación Petrolera en el Yasuní debido a que nunca formó parte del Plan B. También estaremos conversando con Guillermo Álvarez, miembro de la Academia de Medicina Ecuatoriana. Un problema de salud pública, el embarazo en las adolescentes. ¿Cómo solucionarlo? Y además, Diego García, Procurador General del Estado, el caso Chevron Texaco, los derechos colectivos e individuales de los damnificados. ¿A quién correspondería hacer la remediación ambiental con los 19.000 millones de dólares de Chevron? Más de 20 hectáreas del Parque Metropolitano en Quito fueron consumidas ayer por un incendio. Las causas se investigan, pero se cree que fue provocado. Además, la capital debió soportar 8 incendios más en varios sectores. De otro lado, en la provincia de El Oro también hubo un incendio y en los alrededores del volcán Cotopaxi. A continuación, un resumen. Una gran columna de humo y el persistente olor a quemado sorprendió a los capitalinos. El cuerpo de bomberos inició las operaciones con su personal para sofocar el incendio, que consumió árboles y vegetación seca a su paso. Helicópteros de aeropolicial y del ejército apoyaron con descargas de agua para sofocar las llamas. El alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, acudió al lugar e informó que según las primeras investigaciones el incendio fue provocado. Está claro que los inicios de los incendios fueron muy cercanos a la vía y han encontrado ya algún material que estamos configurando, básicamente un dispositivo de esta combinación de fuegos pirotécnicos, digamos, son acelerantes de fuego más pólvora, que ha sido identificado en uno de los sitios de inicio del incendio. Hemos implementado inmediatamente un plan de recompensas de 50 a 100 mil dólares a quien nos dé información certera y precisa de quiénes son los causantes de estos incendios. 8 zonas más de la capital también fueron afectadas por las llamas. Los bomberos combatieron incendios en las zonas de Calacalí, Ungüí, Atacazo, Auqui, La Magdalena, Vicentina, Tanda y Puengasí. María Jara, junto a sus 3 hijos, asustada dejó su casa, huyendo del fuego que amenaza con destruir unas 50 viviendas de la comunidad Chiquil en el cantón Chilla de la provincia de El Oro. En los cerros Tablas y Ventanas, las llamas han consumido unas 400 hectáreas de bosques y pastizales. Para combatir el incendio se unieron miembros del ejército, que con matafuego tratan de controlar los focos que se revivan en diferentes zonas. Un incendio de grandes proporciones se registró al costado sur del volcán Cotopaxi. El flagelo destruyó grandes extensiones de páramo. Las llamas ardieron en la zona de amortiguamiento, a poca distancia del Parque Nacional Cotopaxi. Para evitar que el fuego se propague, fue necesaria la presencia de un centenar de militares de la Brigada Patria y un número similar de bomberos. Con estos instrumentos aplacaban las llamas, que en ocasiones llegaban a los 2 metros de altura. Y en lo internacional, en Kenia, los terroristas de Al-Shabaab que permanecen atrincherados desde el sábado en el centro comercial de Nairobi amenazan con matar a los rehenes que siguen en su poder si el ejército keniano entra por la fuerza. Nuevas explosiones y disparos se han producido esta mañana y la cifra de muertos podría elevarse, pues aún hay cadáveres en el interior del lugar. Tras más de 35 horas de pánico, el ejército keniano tomó el control del exclusivo centro comercial Westgate en la capital Nairobi, hasta hace poco, en manos de radicales somalíes vinculados a Al-Qaeda. La mayoría de los 30 retenidos ya fueron liberados, luego de que la milicia islamista de Al-Shabaab asaltara el lugar en represalia al envío de soldados kenianos a su país, Somalia. La operación de rescate contó con el apoyo de grupos especiales de seguridad de Israel y también con expertos del FBI. Durante el secuestro, 68 personas murieron. Familiares de las víctimas visiblemente afectados retiraban los cuerpos de sus seres queridos. Entre los fallecidos están un peruano y el sobrino del presidente de Kenia, quien prometió mano dura para los responsables. Los atacantes no se saldrán con la suya, con actos despreciables y bestiales de cobardes. Vamos a castigar a los autores intelectuales de este doloroso hecho, enfatizó. Y quienes lograron escapar cuentan lo sucedido. Vi 4 hombres entrar por las puertas de seguridad y vi que dispararon contra la cabina de los guardias. Uno de ellos me disparó a la cabeza, pero afortunadamente pegó en la pared detrás mío. Estas imágenes muestran los momentos de tensión que vivieron los rehenes, mujeres y niños corriendo desesperados, ya que además se registraron diversas explosiones en el centro comercial.
La comunidad internacional ha condenado este ataque terrorista. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. 7 de la mañana con 7 minutos. Ecuador tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes en la región andina. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Tú comienzas. Y empezamos con ese tema. A propósito, 2 de cada 13 jóvenes entre los 15 y los 19 años sin educación son madres o están embarazadas. Las madres adolescentes menores a unos 20 años tienen mayor incidencia a un aborto, a partos prematuros o a ciertas patologías. Por estos temas es que la Academia Ecuatoriana de Medicina está organizando un panel sobre el embarazo adolescente. El doctor Guillermo Álvarez nos acompaña. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, buenos días. Buenos días, Stephanie. ¿A qué responde, doctor, que en nuestro país estemos hablando de tasas más altas de movilidad, de tasas más altas de mortalidad materna? ¿Me repites? Me sube el volumen. ¿Cómo no? Le preguntaba, doctor, a ver si podemos arreglar el tema del audio desde nuestros estudios en Quito. Le preguntaba, doctor, ¿a qué responde que en nuestro país hayan aumentado las cifras en tasas más altas de movilidad y de mortalidad materna? Es escalofriante y angustiante el porcentaje y el incremento de abortos malogrados y por ello la cantidad de muertes maternas en el país. Por ello la Academia Ecuatoriana de Medicina está empeñada en colaborar con el plan emprendido por el gobierno para informar y capacitar a las adolescentes que se embarazan indebidamente y se lleva a cabo pues un embarazo no deseado. Ahora, según sus estudios, las tasas de muerte materna responden también a embarazos no deseados o a los abortos inseguros. ¿Hay una estrategia de planificación familiar que el Estado está empleando para combatirlo? Sí, esta estrategia, digamos, no es de agua tibia, comenzó en Europa del Este hace más de una década. En nuestro país se implementó hace unos 5 años y desde hace 2 años se ha permitido el libre acceso de anticonceptivos orales sin necesario de receta médica. Ahora, el repartir anticonceptivos a una jovencita o plantear incluso la despenalización del aborto, ¿no sería más bien, doctor, el camino más fácil cuando la raíz del problema está más bien en la educación? Has puesto el dedo en la llaga. El proyecto, la estrategia de NIPLA conlleva la educación, la capacitación a la adolescente, a la pareja de adolescentes, para que finalmente sepan cómo llevar un proyecto de vida, una planificación familiar. Habida cuenta que la planificación familiar es la que disminuye la pobreza de un pueblo y por ello tenemos que convocar a adolescentes, padres de adolescentes, profesores de adolescentes a este panel que se llevará a cabo el próximo jueves en la sede de la Academia de Medicina. Pero hablando un poco más, doctor, sobre los estudios que han hecho, de sus datos, podía revisar que un embarazo en la adolescencia se traduce a 2.5 años de escolaridad menos para las mujeres. Las probabilidades de que una adolescente quede embarazada son hasta 4 veces más altas para las que no tienen educación. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Stephanie, el embarazo no deseado en adolescentes se da en personas que no han recibido educación, ni siquiera escolaridad, se da en personas de los suburbios, en personas campesinas, en 2-3 veces más que la paciente citadina, que la mujer citadina, y también en estratos económicamente bajos. Son los 3 factores que inducen, digamos, al embarazo adolescente. A esto se sumaría
falta de educación familiar, la falta de estrategias a nivel colegios, etcétera, etcétera, que se dilucidarán en este panel. Ahora, más allá del panel, doctor, la idea es que NIPLA está promoviendo el acceso, la permanencia de las mujeres en el sistema educativo precisamente por esta radiografía que usted hace, como un factor protector frente a los embarazos. Pero ¿cómo se lo está haciendo? ¿Qué resultados han podido tener desde que se ha puesto en marcha este plan? Mira, no se está descubriendo nuevas drogas, simplemente la droga que la mujer lleva en su cuerpo y que provoca la menstruación y que protege durante el embarazo se llama la progesterona. Se ha fabricado una progesterona sintética llamada el levonorgestrol, que no es abortiva, no es implantatoria, es antiovulatoria, es decir, impide la ovulación que se da en la mujer en los días 13, 14, 15. Entonces la adolescente tiene que saber que dispone de 9 horas a partir de su relación sexual para tomar la pastilla, sea comprando en $6 de una farmacia o sea adquiriendo en un centro de salud del ministerio. Eso es lo práctico, pero contestando a tu pregunta, lo ideal sería educar a esta gente para que no se prostituya mentalmente, espiritualmente, que haya un deterioro familiar. Me he informado por la prensa mismo que en los prostíbulos de la Mariscal de Quito existen 2 horarios, uno para adolescentes de 3 a 7 de la noche y otro para adultos de 7 en adelante. En el primer horario van las colegiales a hacer sus deberes y salen borrachitas con su pareja, ahí es donde se da justamente la relación sexual y no saben a debida cuenta qué es lo que deben hacer. Si es que van a destiempo al otro día a adquirir la tableta, no van a evitar el embarazo, al contrario, le van a reforzar. Cuando hablamos de un problema social y de salud pública también, pero un problema social tan importante, reducirlo a las pastillas anticonceptivas, a las píldoras del día después como un mecanismo de planificación familiar, ¿no es algo más bien que debería quedar en la decisión de las familias? Es decir, aplicar ahí sí la subsidiariedad del Estado, que implica que los asuntos que le compete a la sociedad civil, a las familias, queden decisión de ellos mismos? Así es, la estrategia de NIPLA es capacitar a los adolescentes, a sus padres, capacitar en los colegios, por eso hay una coyuntura con el Ministerio de Educación y otro ministerio más para lograr un esparcimiento del conocimiento de lo que es un embarazo adolescente, los peligros a los que conlleva y finalmente hablarle de un proyecto de vida, de una planificación familiar, si es que se puede evitar, instruirle con los contraceptivos, si ya no se puede evitar, instruirle cómo debe llevar una familia prematura con un hijo no deseado. Ahora, estamos hablando de un círculo vicioso. El matrimonio y el embarazo son las 2 razones más comunes por las cuales las adolescentes y los jóvenes no terminan siquiera la escuela secundaria. Entonces, ahí empieza el círculo. Sin estudios, no consiguen un buen trabajo. Sin trabajo, mayor probabilidad de que aumenten las condiciones de pobreza. Esas cifras ustedes han podido constatar. Exactamente, es un círculo vicioso. La chica que se embarazó entre 12 y 15 años tiene que suspender por lo menos 2 años para su embarazo y parto. Eso le impide integrarse al aparato productivo, la familia va a ser pobre, seguramente viene de una familia deshecha y se va a incrementar la pobreza de la comunidad y del país. Estamos hablando de experimentos que ya lo hicieron hace más de 10 años en Europa y nosotros comenzamos a aplicar en nuestro medio combatiendo ciertos mitos, ciertas supersticiones y tenemos que conducir
La academia no va ni a apoyar ni a criticar. Yo soy moderador y tengo que escuchar el pronunciamiento del psicólogo, del pedagogo, del abogado, para saber si hay alguna falla o si es un éxito. Y estas serán, proyecto. Doctor, algunas de las posturas que se estarán debatiendo a propósito de este foro. Doctor Guillermo Álvarez acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Stephanie, gracias. 7:16 a.m. Después de la pausa estaremos con Sobeida Gudiño. La exclusión del bloque Ispingo de la declaratoria de interés nacional para la explotación petrolera en el Yasuní, y es que nunca formó parte del Plan B. Regresamos para analizar lo que desee en nuestra sintonía. El miedo es, en mi opinión, la herramienta más eficaz para destruir el alma de una persona y la de un pueblo. Lo dijo Anwar Sadat, el jefe militar y presidente egipcio. El viernes pasado en la Asamblea se realizó el primer debate sobre la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera en el Yasuní. Sobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La asambleísta Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, dejó registrado aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. Y es la voluntad del bloque de Alianza País de mantener el área de Ispingo por fuera de la posibilidad de explotar el recurso. Esta intención y esta voluntad también se ve cobijada en el informe que elaboramos en la Mesa de Justicia, también en el informe elaborado por la Mesa de Pueblos y Comunidades, la mesa que preside la compañera Sobeida Gudiño. Está dicho así de manera expresa. Decimos que el área intangible no puede ser justamente una área a la que se la pueda ni siquiera explorar y menos explotar. ¿Se excluye a Ispingo en el proyecto de resolución de la Comisión de Biodiversidad? Bueno, muchísimas gracias. Directamente cuando hablamos de la zona intangible y decimos que no se puede hacer ninguna exploración o explotación en esa zona para poder precautelar los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario, estamos diciendo que cualquiera de estos pozos que estén dentro de la zona intangible automáticamente quedan por fuera y no se podrá hacer explotación en ese lugar. Creo que de esa manera nosotros estamos precautelando esos derechos humanos de quienes por autodeterminación deciden vivir en aislamiento voluntario en esta zona de la Amazonía. De igual manera, hablamos de la zona de amortiguamiento. Creo que una cosa importante en el debate que tuvimos esta semana sobre la declaratoria de interés nacional para la explotación en el Yasuní, el bloque 31 y 41, estamos hablando nosotros de buscar cómo precautelamos esos derechos colectivos, y ahí nos corresponde a nosotros en nuestra mesa justamente precautelar estos. El capítulo 4 de la Constitución establece en el artículo 57, numeral 7, la consulta previa, y creo que esa es una de las observaciones que se hicieron en el debate y que el presidente de la Comisión de Biodiversidad debería recoger para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea, de tal manera que quede establecido que le corresponde al Ejecutivo hacer la consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el artículo 57, numeral 7. Ahora, la consulta previa se refiere a los pueblos contactados. Y lo importante es esto. En el punto 2 del proyecto de resolución textualmente dice: la Asamblea Nacional excluye de esta declaratoria de interés nacional realizar actividades extractivas en la zona intangible Tagaer y Tanomenane, delimitada mediante decreto ejecutivo 2187, publicado en el registro oficial 1 de 16 de enero del 2007. O sea, está claro que hay una exclusión y así de esa forma la Asamblea señala las cosas. Pero ¿por qué no es necesario señalar a Ispingo con su nombre? ¿O es que eventualmente también habría, por ejemplo, una parte del bloque 31? O sea, ¿cuál es la razón? No, porque necesitamos a través del estudio técnico saber realmente en el mapa si es que queda algún campo dentro de la zona intangible, automáticamente, como lo habíamos dicho ya, y como lo dijo también la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, hemos conversado en el bloque País y hemos decidido que cualquier bloque, sea este del bloque 43 o 31, que estén dentro de la zona intangible, automáticamente no tendrán que ser operados. Creo que en eso también ha sido claro el señor presidente de la República, en respetar esta zona intangible, donde sabemos
vemos que directamente ha habido mayor presencia de estos pueblos en aislamiento voluntario. Estamos convencidos y claros de que son pueblos nómadas o seminómadas y significa que están moviéndose constantemente por todo el parque Yasuní. Sin embargo, de lo que se ha podido a través del avance tecnológico, de las cámaras, de todo el seguimiento que han podido hacer vía satelital, lo que se establece es que la mayoría de veces están en esta zona intangible y en la zona de amortiguamiento. Por eso nosotros hemos dicho que una de las formas de precautelar los derechos humanos y el no acabar con esta cultura en esta zona de la Amazonía es justamente precautelando la zona intangible. Por lo tanto, cualquiera de los bloques que se encuentren dentro de la zona intangible automáticamente no van a poder ser explorados ni explotados conforme lo establece ya el primer informe y que nos vamos a ratificar en el segundo debate en ese sentido. Ahora, en el punto 13 del proyecto de resolución se establece que el Ejecutivo, en caso de avistamientos de pueblos en aislamiento voluntario, suspenderá las actividades. Se establecerán los protocolos, medidas, códigos de conducta que precautelen la vida y cultura de estos pueblos. Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Que esos protocolos y códigos de conducta ya existen, pero ha habido muertos en el bloque 17 en septiembre del 2009 y en el bloque 16 en marzo del 2013. Entonces, con esos antecedentes concretos, no hay el peligro de que el punto 13 deje como letra muerta la exclusión que se ordena en el punto 2. ¿Cómo se puede compaginar esto en la práctica? Yo tengo aquí los puntos de la resolución y efectivamente uno de los puntos también que nos permite estar convencidos de esto es que la función ejecutiva en el 16 dice con claridad, en forma semestral sobre el cumplimiento de esta protección de los pueblos indígenas de voluntario. Nosotros estaremos entonces informando semestralmente cómo se está cumpliendo la resolución especial en el ámbito económico, técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos en aislamiento voluntario. Nosotros también como función ejecutiva estamos aquí comprometiendo el hacer un trabajo de fiscalización y ahí que la ciudadanía tenga claro de que nosotros no vamos por ningún motivo a caer en el delito de etnocidio, primero. Y segundo, que nosotros estamos comprometidos con seguir cuidando esa parte de nuestra historia, de nuestro país, que es justamente precautelar esta cultura de los pueblos en aislamiento voluntario. Por lo tanto, creemos que no quedaría en letra muerta porque justamente en el número 16 establece que nosotros haríamos el seguimiento de manera semestral como función ejecutiva en este caso, legislativa en este caso. Ahora, en el informe de la Comisión de Biodiversidad consta que Osvaldo Madite, gerente de Petroamazonas, que es la empresa que va a encargarse de la explotación, señaló que el desarrollo del proyecto ITT se realizará por fases, empezando con la explotación de Tiputini, ubicado fuera del parque, en segundo lugar Tambococha, ubicado dentro del parque, pero fuera de la zona intangible, y finalmente Ispingo, que está dentro de la zona intangible, que se realizará progresivamente, solo si las condiciones geológicas permiten realizar perforaciones horizontales, pero eso ya implicaría exploración y eso también está excluido. Entonces, aquí el problema es si Ispingo nunca formó parte del Plan B, aprobado por el presidente Correa, y esto se lo ha venido preparando durante 3 años, con mucho detenimiento, con mucha precisión, ¿por qué no se autoriza expresamente la explotación en Tambococha y en Tiputini y posteriormente en Ispingo, mediante otra resolución, cuando el gobierno presente el estudio de viabilidad técnica que ahora evidentemente no existe para Ispingo? Bueno, hay una salvedad en lo que se ha acabado de leer y justamente dice solo en el caso, ¿no es cierto?, de que fuera factible poder hacerlo. Sin embargo, creo que en este segundo debate llegarán algunas observaciones a la Comisión de Biodiversidad y el señor presidente de la comisión deberá recogerlas. Por lo tanto, en este momento estamos en este debate de saber si dejamos con claridad si Ispingo entra o no a ser explotado porque está dentro de la zona intangible o si es que sería suficiente solamente hablar de la zona intangible. Sin embargo, recordarle a la ciudadanía que en este momento que Petroamazonas viene haciendo un trabajo de explotación en Pañacocha, nos ha demostrado entonces que el avance tecnológico permite hacer una explotación de manera amigable con el ambiente y entonces ahí hay una explicación técnica de que antes por cada pozo había que hacer una plataforma y en este momento dicen que por muchos pozos una sola plataforma, lo que hace que estemos mitigando de una u otra manera el daño ambiental que se pueda ocasionar a futuro. Creo que en ese sentido la Comisión de Biodiversidad y la Asamblea Nacional tenemos un papel importante en este momento, en este segundo debate que vayamos a tener, donde podamos hacer las observaciones correspondientes y dejemos todos los puntos concretos para que nosotros podamos precautelar la vida
de los pueblos en el aislamiento voluntario, los derechos humanos de estos, su libre autodeterminación, su cultura, seguir viviendo y no exterminarla, pero también el cómo nosotros podemos también precautelar el medio ambiente, la naturaleza, mitigando el impacto ambiental. Sabemos que toda actividad humana genera impacto ambiental y lo que nosotros buscamos siempre es que este sea el menor posible en porcentaje, y creo que una de estas resoluciones es justamente buscar que a través del seguimiento, a través de la función legislativa, con lo que nos corresponde en la fiscalización, vayamos haciendo un seguimiento adecuado de tal manera que precautelemos a esta generación y a las futuras generaciones que también van a demandar esa responsabilidad de esta Asamblea Nacional que está dando paso a esta declaratoria de interés nacional conforme lo establece el 407 y el pedido del señor Presidente de la República. Claro, y considerando también que en Pallacocha en efecto así se ha realizado, pero ahí son 12 pozos y en Ispingo son 180 pozos. O sea, con todos esos análisis y elementos se va a enriquecer seguramente el segundo debate para que la resolución sea pues seguramente más precisa. Asambleísta, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted, buen día. Igualmente. Steffi. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos con Diego García. El laudo arbitral de La Haya sobre el reclamo de Chevron Texaco respecto a los derechos de los damnificados por la contaminación de la Amazonía. Volvemos con eso. Quédese con nosotros. La obediencia simula subordinación, lo mismo que el miedo a la policía simula honradez. Lo dijo George Bernard Shaw, el escritor irlandés. El Tribunal Arbitral de La Haya emitió la semana pasada un laudo parcial sobre la reclamación de Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano, sobre el supuesto incumplimiento del acuerdo de liberación de responsabilidades a favor de Texaco, firmado en 1995 por el gobierno del Ecuador. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. ¿Cuál es el alcance de este laudo parcial sobre los reclamos de terceros? El tribunal lo que ha resuelto es que los reclamos de terceros que provengan de derechos colectivos no pueden ser planteados al tribunal. Y esto fundamentalmente porque, a juicio del tribunal, en 1995, cuando el Estado renunció a cualquier acción futura en contra de Texaco, el Estado representaba los derechos colectivos que no estaban en capacidad de ser ejercidos por una persona individual. Por eso, el tribunal, al tomar la decisión ahora, deja a salvo las reclamaciones individuales que pudieran tener terceros en el país y considera que se han precluido cualquier derecho a reclamar los derechos del Estado y derechos colectivos que pudieran tener personas individuales. Pues en síntesis, al hacer esta distinción sobre los derechos de terceros, el laudo pone por una parte los derechos colectivos y por otra parte los derechos individuales. Y al señalar que la liberación se refiere a derechos colectivos, pero no a los derechos individuales, obviamente la reclamación que están planteando los terceros contra Texaco está fuera de esto. Pero ¿de qué manera afectaría el laudo definitivo, que todavía falta, a la sentencia contra Chevron de pagar 19.000 millones de dólares para remediación ambiental, que se refiere ahí sí a un derecho colectivo? Hay que esperar al desarrollo de la siguiente etapa del proceso. En este momento, en el laudo arbitral, el tribunal ha decidido expresamente no calificar los reclamos de los demandantes del Lago Agrio en el juicio que ellos siguen en el Ecuador como derechos colectivos o derechos individuales. Expresamente el tribunal deja a salvo esa decisión para más adelante, de manera que es una discusión que deberá llevarse junto con la segunda fase de esta etapa de fondo del proceso arbitral. Ahora, aquí el problema es que el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental establece que el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Dice, y establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación. Esta disposición legal significaría entonces que si la sentencia condenatoria es ratificada por la Corte Nacional de Justicia frente a la enorme destrucción causada, que es innegable,
Para los derechos individuales correspondería entonces una mínima parte de los 19.000 millones de dólares que debería pagar Chevron. Lo primero que hay que tener claro es que este es un proceso que no ha concluido. El proceso se encuentra en la etapa de casación aún, de manera que la sentencia que ha dictado, si bien es una sentencia firme y ejecutable, puede tener variaciones en el momento en que la Corte Nacional de Justicia resuelva la casación. Y de acuerdo con eso, también habrá que analizar si en esta sentencia se determinan cuáles son derechos colectivos y cuáles son derechos individuales según a quién se ordene pagar y los motivos por los cuales se ordene pagar. Por eso el Tribunal Arbitral en este momento se ha reservado expresamente la posición a adoptar en el momento en que deba pronunciarse si son derechos colectivos o derechos individuales respecto de los que han demandado los indígenas en Lago Agrio. Bueno, pero está claro que son derechos individuales los que se refieren a daños causados individualmente respecto a enfermedades, respecto a destrucción de propiedades agrícolas, etcétera. Pero que ya lo que se refiere a remediación ambiental obviamente se está refiriendo a un derecho de carácter colectivo y que esa remediación ambiental, según la ley, pues corresponde al Estado. No pueden ser los particulares que tengan competencias de carácter público. Pero ese pronunciamiento en este momento no se ha hecho. Hoy podríamos nosotros analizar y segregar las pretensiones de las partes y las decisiones del juez respecto a qué derechos ha abordado. Pero ese es un proceso que no ha concluido y no podemos anticiparnos a definir hoy. De hecho, el Tribunal Arbitral no lo ha hecho si es que han concluido ciertas discusiones dentro del proceso del Lago Agrio en cuanto a que si son derechos individuales o colectivos. El Tribunal se reserva hacerlo precisamente porque considera que este no es el momento para hacerlo. Ahora, en estas circunstancias, siendo el gobierno quien eventualmente recibiría la mayor parte de los 19.000 millones de dólares para efectuar la remediación ambiental, que es una competencia pública, porque lo manda la ley. La campaña del gobierno contra Chevron, que es una campaña legítima desde el punto de vista político, en el sentido de recordar y señalar un daño enorme hecho al país. Desde el punto de vista jurídico, ¿no afectaría al Estado ecuatoriano, no podía interpretársela por los árbitros como un mecanismo de presión a los jueces de la Corte Nacional que deben dictar la sentencia definitiva? Creo que hasta el momento ha habido un especial cuidado en dejar en claro que estamos hablando de dos estrategias distintas. Por una parte, la estrategia legal, la estrategia jurídica frente al proceso arbitral y, de alguna manera, frente al proceso en el Ecuador también, manteniendo distancia en cuanto a la intervención del Estado ecuatoriano en ese proceso. Y, por otra parte, la campaña comunicacional que el Estado hace para denunciar lo que está sucediendo en el Ecuador. Y, además, para protegerse de las acciones que Chevron está tomando en ese sentido, porque no nos olvidemos que el Ecuador ha tenido una actitud cuidadosa frente al proceso arbitral, mientras Chevron mantiene constantemente una estrategia agresiva en contra del Ecuador, dañando su imagen, pretendiendo afectar a la justicia ecuatoriana. Lo hemos visto en este reciente boletín que sacó el día miércoles la empresa Chevron al referirse a un juicio fraudulento en el Ecuador, haciendo parecer como que dentro del arbitraje internacional ya se había juzgado como fraudulento el proceso, y al ver el laudo arbitral encontramos que no existe mención alguna respecto del desarrollo del proceso, un calificativo como pensar que estamos hablando de una justicia fraudulenta. El Ecuador lo que está tratando de hacer es mantener una posición defensiva frente a la estrategia de Chevron que no involucre de ninguna manera el proceso judicial. Diego García, Procurador General del Estado, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias también. Estefi, tenemos que seguir. Así es, estamos concluyendo ya esta emisión de Contacto Directo. Ustedes, gracias a su sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.